Hola a todos. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Historias Sagradas, donde exploramos los relatos más impactantes y profundos de la Biblia. Hoy vamos a sumergirnos en la intrigante y controvertida historia de Sodoma y Gomorra, dos ciudades antiguas cuya destrucción ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de los siglos. Acompáñennos mientras desentrañamos los eventos que llevaron a su caída, examinamos las diversas interpretaciones y teorías sobre su destino, y descubrimos qué lecciones podemos aprender de este poderoso relato bíblico. Comencemos. En las antiguas planicies cerca del Mar Muerto, se erigían las prósperas ciudades de Sodoma y Gomorra. Conocidas por su riqueza y esplendor, estas ciudades atraían a viajeros de todas partes. Sin embargo, bajo la superficie de su opulencia, se ocultaban oscuros secretos y comportamientos que, según el relato bíblico, ofendían gravemente a Dios. En Génesis capítulos 18 y 19, la Biblia nos cuenta que la decadencia moral de Sodoma y Gomorra había llegado a tal extremo que Dios decidió intervenir de manera drástica. Una tormenta de fuego y azufre, desatada desde los cielos, fue el instrumento de su destrucción. Las llamas cayeron con una furia implacable, consumiendo todo a su paso y dejando solo desolación y cenizas. Este acto divino es uno de los pasajes más controversiales de la Biblia, y los eruditos se dividen en sus interpretaciones sobre el porqué de tal castigo. Algunos estudiosos sostienen que la causa de la destrucción fue la práctica del homosexualismo entre los habitantes de estas ciudades. Este punto de vista es respaldado por muchas iglesias cristianas que ven en la historia una condena directa de tales actos. De hecho, el término sodomía deriva del nombre de la ciudad, y en muchos contextos religiosos se asocia con el pecado y la inmoralidad sexual. Por ejemplo, para los musulmanes, los habitantes de Sodoma fueron los primeros en practicar el homosexualismo, y en algunos países islámicos, estas prácticas son castigadas con la pena de muerte, siguiendo la interpretación de los textos sagrados. No obstante, existe otra interpretación que sostiene que la verdadera razón de la destrucción fue la reiterada violación de la ley de la hospitalidad y otras conductas reprobables no relacionadas con el sexo. Según esta visión, los habitantes de Sodoma y Gomorra eran conocidos por su crueldad y falta de compasión hacia los forasteros y los pobres. Se les acusa de prácticas como la usura extrema y el abuso de poder, creando una sociedad marcada por la injusticia y la opresión. Las preguntas sobre la destrucción de estas ciudades no se limitan solo a los motivos, sino también a los medios. ¿Provino el combustible para la quema de Sodoma y Gomorra de los yacimientos de asfalto de la región, reventados por un terremoto, un asteroide o un cometa? Estas teorías sugieren que un desastre natural podría haber desencadenado la catástrofe descrita en la Biblia. Algunos geólogos y arqueólogos han propuesto que un terremoto pudiese haber liberado gases inflamables del suelo, que luego fueron encendidos por una chispa celestial. ¿Dónde están las ruinas de estas ciudades legendarias? La búsqueda de los restos de Sodoma y Gomorra ha llevado a muchos exploradores a las orillas del Mar Muerto, donde se han encontrado restos de antiguas ciudades que podrían coincidir con las descripciones bíblicas. La ubicación exacta aún sigue siendo un misterio, pero las investigaciones continúan, alimentadas por el deseo de descubrir la verdad detrás de este relato bíblico. A medida que el fuego y el azufre descendían del cielo, se desataba un apocalipsis de proporciones bíblicas. Los residentes de Sodoma y Gomorra, sorprendidos y aterrorizados, corrían sin rumbo tratando de escapar de la furia divina que consumía sus hogares y sus vidas. Los edificios que antes brillaban con la riqueza y la opulencia se derrumbaban, convirtiéndose en ruinas y cenizas. Entre el caos se encuentra la figura de Lot, el sobrino del patriarca Abraham. Lot, un hombre justo en medio de la depravación, había sido advertido por dos ángeles enviados por Dios. Estos ángeles, habiendo visto de primera mano la corrupción de las ciudades, urgieron a Lot y a su familia a huir sin mirar atrás. «Escapa por tu vida», le dijeron. «No mires detrás de ti, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas». Lot, con su esposa y sus dos hijas, emprendió una desesperada carrera hacia la seguridad de las montañas. Sin embargo, en un momento de debilidad, la esposa de Lot desobedeció la advertencia divina y miró hacia atrás,
contemplando la devastación de su hogar. En ese instante, fue transformada en una estatua de sal, un testimonio silencioso de la desobediencia y el precio de la curiosidad. La tormenta continuó, implacable, hasta que no quedó rastro de las ciudades que una vez se levantaron orgullosas en la llanura. El fuego purificador de Dios había consumido todo, dejando un paisaje desolado y estéril, un recordatorio eterno del juicio divino sobre la corrupción y el pecado. Este relato ha suscitado un sinfín de preguntas e interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos sugieren que el fuego y el azufre fueron simbólicos, una representación de la ira de Dios manifestada a través de fenómenos naturales. Otros ven en esta historia una advertencia moral, un llamado a la rectitud y la justicia. Las diferentes religiones abordan el relato de Sodoma y Gomorra desde sus propias perspectivas doctrinales. En el cristianismo, la historia es vista como una condena de la inmoralidad sexual y la falta de hospitalidad. En el Islam, el relato refuerza la prohibición de la homosexualidad y otras prácticas consideradas impías. En el judaísmo, la destrucción de las ciudades es un ejemplo del juicio de Dios contra la injusticia y la falta de compasión. La arqueología también ha jugado un papel en el intento de desentrañar los misterios de Sodoma y Gomorra. Excavaciones en la región del Mar Muerto han revelado restos de antiguas ciudades que podrían coincidir con las descripciones bíblicas. Algunos arqueólogos han encontrado evidencia de incendios masivos y destrucción súbita, lo que sugiere que un evento catastrófico pudo haber borrado del mapa estas ciudades. Entre las teorías más fascinantes está la hipótesis de que un asteroide o un cometa podría haber causado la destrucción. La ciencia moderna nos muestra que tales eventos son capaces de desencadenar desastres naturales de magnitudes épicas. Un impacto de este tipo podría haber generado temperaturas extremadamente altas, capaces de producir una lluvia de fuego y azufre, tal como se describe en el Génesis. Otros investigadores sugieren que un terremoto podría haber liberado gases inflamables almacenados en el subsuelo, que luego se encendieron en una explosión devastadora. Esta teoría también podría explicar la repentina y completa destrucción de las ciudades, y cómo un fenómeno natural fue interpretado como un juicio divino. A medida que exploramos estos eventos, debemos considerar el contexto histórico y cultural de los textos bíblicos. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de destrucción, sino una lección sobre la justicia divina, la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. Nos recuerda que, en la búsqueda de la riqueza y el poder, no debemos olvidar la compasión y la justicia. A lo largo de la historia, Sodoma y Gomorra han sido símbolos poderosos en la literatura, el arte y la teología. Su legado perdura como una advertencia eterna contra la depravación y la injusticia. Nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sociedades y a considerar cómo podemos vivir de acuerdo con los principios de justicia, compasión y rectitud. Así, mientras nos adentramos en las profundidades de estos relatos antiguos, recordemos que las lecciones que nos ofrecen son tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. El origen de los nombres de Sodoma y Gomorra es incierto y los expertos no han llegado a un acuerdo. En hebreo son conocidas como Sadón y Amora, y la Septuaginta, la escritura griega más antigua que existe, una traducción de la Biblia hebrea, los nombres fueron escritos como Sodoma y Gomorra. Según el libro del Génesis, eran 2 de las 5 ciudades de la llanura vasallas de Kedorlaomer, rey de Elam, que se rebelaron contra el monarca. En la batalla, las ciudades fueron derrotadas por Kedorlaomer, quien tomó muchos prisioneros, incluyendo a Lot, el hijo de Harán, sobrino del patriarca Abraham. El patriarca reunió un ejército y liberó a las ciudades, rescatando a su sobrino Lot. Las tradiciones judías de la Mishná atribuyen los pecados de Sodoma a su excesivo apego a la riqueza. Sodoma y Gomorra en el Génesis, después del regreso de Abraham de Egipto, y sus habitantes son descritos como grandes pecadores contra Dios. Sin embargo, esto no impidió la coexistencia pacífica del patriarca y de su sobrino Lot con la gente de las ciudades. Algunos textos judaicos clásicos destacan la falta de hospitalidad y crueldad de los sodomitas. La primera gran recopilación de las tradiciones orales judías, redactada a principios del siglo III de la Era Común, afirma que los pecados de Sodoma estaban relacionados con la usura,
y el excesivo apego a la riqueza y a la propiedad. Este comportamiento era considerado una señal de impiedad. Abraham intercedió ante Dios para tratar de salvar a los justos de Sodoma y Gomorra. Según el Génesis, 2 ángeles enviados por Dios le dijeron a Abraham: el clamor de Sodoma y Gomorra se ha multiplicado y por tanto su pecado se ha agravado mucho. Abraham entonces intercedió ante Dios por el pueblo en los siguientes términos: y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás ese lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Según el mismo relato de Génesis, Dios le pidió a Abraham que encontrara 10 hombres justos en Sodoma para no destruirla. Dios le respondió a Abraham diciéndole que, si en Sodoma había 10 hombres justos, la ciudad no sería destruida, pero no había tantos sodomitas rectos. A partir de ese momento, la suerte bíblica de Sodoma y Gomorra quedó echada, y Dios envió 2 ángeles a destruirlas. Lot recibió en su casa a los 2 ángeles, y ellos le dijeron: vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado. Al saber que Lot había recibido a 2 forasteros, los habitantes de Sodoma rodearon su casa con la intención de violar a los visitantes. Los ángeles cegaron la vista de los sodomitas agresivos. Según el Génesis, los hombres llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot intentó tranquilizar a los agresores diciéndoles: por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Los sodomitas rechazaron la oferta del sobrino de Abraham y lo amenazaron con hacerle cosas peores, por lo que los ángeles tuvieron que intervenir cegándolos. A la mañana siguiente, los ángeles sacaron de Sodoma a Lot, su esposa y sus 2 hijas, para salvarlos de la inminente destrucción de la ciudad, y les advirtieron a los que escapaban que huyeran en dirección a las montañas, sin volver la vista atrás. La esposa de Lot no pudo evitar la curiosidad de mirar hacia atrás para ver qué estaba ocurriendo con la ciudad, y al hacerlo, quedó instantáneamente convertida en una estatua de sal. Según el Génesis, después de que Lot y su familia salieron de Sodoma, se desató el apocalipsis de fuego sobre las 2 ciudades. Génesis 19, 24 y 25 dice: entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Después de la destrucción, ambas ciudades se convirtieron en sinónimo de destrucción y desolación en otros pasajes bíblicos de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. Se ha señalado que, si la historia sobre Sodoma y Gomorra tiene una base histórica, las ciudades quizás fueron destruidas por una catástrofe natural. Una de estas hipótesis es que el Valle del Jordán y el área del Mar Muerto fueron arrasados por un terremoto entre los años 2100 y 1900 a.C. Este sismo pudo haber desatado emanaciones humeantes de petróleo y alquitrán, que quemaron la superficie terrestre y provocaron los incendios que destruyeron las ciudades. Este acontecimiento natural encajaría con la narración bíblica de la destrucción por fuego y azufre, aunque no se cuenta con evidencias de una pasada actividad sísmica que respalden la teoría. Posiblemente las ciudades estaban cerca del Mar Muerto. El asiriólogo y lingüista británico Archibald Sayce tradujo un antiguo poema acadio que narra la destrucción de unas ciudades por una lluvia de fuego desde la perspectiva de un espectador que escapó del desastre, pero no se indican los nombres de los lugares destruidos. ¿Fueron Sodoma y Gomorra? El historiador griego Estrabón, quien vivió en Asia Menor durante la transición de la República al Imperio Romano, escribió que los lugareños de Moasada, cerca del Mar Muerto, hablaban de que en la región había 13 ciudades y que la metrópolis se llamaba Sodoma. Josefo, historiador del siglo I, identificó al Mar Muerto como próximo a la antigua ciudad de Sodoma. A medida que cerramos este profundo y reflexivo viaje a través de la historia de Sodoma y Gomorra, es crucial recordar las lecciones que este relato nos ofrece.
No solo se trata de una historia de destrucción y juicio, sino también de advertencia y reflexión sobre la naturaleza humana y nuestras acciones. La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda la importancia de la justicia y la rectitud en nuestras vidas cotidianas. Nos advierte sobre los peligros de la corrupción moral y la falta de compasión hacia los demás. Las acciones de los habitantes de estas ciudades, que llevaron a su destrucción, sirven como un poderoso recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestra comunidad y nuestro mundo. En la figura de Lot, vemos un ejemplo de rectitud y obediencia a Dios, incluso en medio de la depravación y la decadencia. Su historia nos inspira a mantener nuestra integridad y a ser valientes en la fe, confiando en la guía divina incluso en los momentos más oscuros. La transformación de su esposa en una estatua de sal es un recordatorio tangible de las consecuencias de la desobediencia y la importancia de seguir las advertencias y mandatos divinos. El relato también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias comunidades y sociedades. ¿Estamos promoviendo la justicia y la compasión, o estamos permitiendo que la corrupción y la injusticia se arraiguen? Al considerar las acciones que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra, podemos aprender a evitar los mismos errores y a construir un mundo más justo y compasivo. Además, este relato nos invita a explorar las diversas interpretaciones y teorías que han surgido a lo largo de los siglos. Desde las explicaciones científicas que sugieren desastres naturales hasta las interpretaciones teológicas que ven en la historia un juicio divino, todas estas perspectivas nos ayudan a comprender mejor la riqueza y complejidad de los textos bíblicos. Nos muestran cómo la fe y la ciencia pueden entrelazarse para ofrecer una comprensión más completa de los eventos del pasado. Al final, la historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato antiguo, sino una fuente continua de aprendizaje y reflexión. Nos anima a examinar nuestras propias vidas y a esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios de justicia, compasión y rectitud. En un mundo que a menudo enfrenta desafíos similares a los de estas ciudades antiguas, es crucial que nos mantengamos firmes en nuestros valores y busquemos ser agentes de cambio positivo. En lo alto de la vasta llanura de Sinar, una torre majestuosa se alzaba hacia el cielo, desafiando la misma bóveda celeste. Construida por manos ambiciosas y corazones orgullosos, la Torre de Babel era un monumento a la audacia humana. Pero en su arrogancia, los constructores anhelaban tocar las estrellas y desafiar al mismísimo Dios. En el pináculo de su soberbia, el Todopoderoso miró hacia abajo y decidió intervenir. Con un estruendo celestial, las lenguas de los hombres se enredaron en un caos indescifrable. Palabras que una vez fueron entendidas se convirtieron en un murmullo de confusión. Los constructores, desconcertados, se vieron obligados a abandonar su empresa. La torre, símbolo de su desafío, quedó incompleta, testigo mudo de la soberbia humana y la intervención divina. Así fue como la Torre de Babel se convirtió en un recordatorio eterno de los límites de la ambición humana y la importancia de la humildad ante lo divino. En medio del caos lingüístico, la humanidad aprendió una lección invaluable. La grandeza del hombre está en su reconocimiento de su lugar en el universo y su reverencia por el poder superior que lo gobierna. Por eso, quédate con nosotros hasta el final, en un episodio más de Historias Sagradas. Bienvenidos. En los tiempos antiguos, cuando la humanidad aún habitaba una tierra nueva y sus corazones estaban llenos de esperanza, justo después del gran diluvio, la humanidad comenzó a repoblar la tierra. Los descendientes de Noé se dispersaron y formaron distintas tribus y clanes, cada uno con su propio territorio y lenguaje. Estos clanes crecieron y prosperaron, estableciendo sus propios hogares y comunidades. Sem, de quien se derivaron los pueblos semitas, ocupó las regiones del Medio Oriente. Cam y sus descendientes se trasladaron hacia el sur, poblando partes de África y las zonas costeras del Mediterráneo. Jafet, con su prole, se expandió hacia el norte y el oeste, explorando nuevas tierras y estableciendo comunidades en Europa y Asia. A medida que cada tribu crecía y prosperaba, sus miembros desarrollaban un sentido de identidad y pertenencia, construyendo hogares sólidos, cultivando la tierra y criando animales. Las aldeas se transformaban en pequeñas ciudades,
y las ciudades en centros de comercio y cultura, donde se intercambiaban bienes y conocimientos. Sin embargo, a pesar de la distancia geográfica y las diferencias emergentes en sus lenguas y costumbres, los hombres aún compartían una conexión profunda y una visión común que los unía. Esta conexión se basaba en la memoria colectiva del diluvio y en la reverencia por el Dios que los había salvado y dado una segunda oportunidad. Las historias de sus ancestros, los relatos de supervivencia y redención, se transmitían de generación en generación, creando un hilo invisible que mantenía unidos a los diversos clanes. Este sentimiento de unidad y propósito compartido se convirtió en el cimiento sobre el cual construirían su futuro. La humanidad, consciente de su origen común y de las promesas divinas, se mantenía en constante comunicación y colaboración. Las tribus se encontraban para comerciar, intercambiar conocimientos y forjar alianzas. Estas reuniones eran ocasiones de celebración y renovación de lazos, donde se recordaban las hazañas de los antepasados y se planificaba el futuro con esperanza y determinación. En este contexto de unidad y cooperación, surgió la idea de construir algo grandioso, una obra que simbolizara su capacidad y ambición colectiva, y que los mantuviera unidos en un propósito trascendental. Fue así como, movidos por el deseo de crear un monumento que perdurara por generaciones, los hombres se congregaron en la vasta llanura de Sinar. Allí, decidieron erigir una ciudad que serviría como centro de su civilización y una torre que alcanzara los cielos, un símbolo de su unidad y grandeza. La Torre de Babel, como sería conocida, comenzó a tomar forma bajo las manos laboriosas de miles de hombres que trabajaban día y noche, impulsados por un sueño común. El proyecto era monumental, un testimonio de la capacidad humana para imaginar y crear. Los hombres moldeaban ladrillos de arcilla y los cocían en hornos ardientes, transformando el barro en bloques resistentes que se utilizarían para levantar los muros de la torre. Utilizaban betún como mortero, uniendo cada ladrillo con precisión y determinación. A medida que la torre crecía, se erigía como un símbolo de su unidad, esfuerzo y ambición colectiva. La construcción de la torre se convirtió en el centro de la vida de la comunidad. Familias enteras se mudaron a la llanura de Sinar para participar en el proyecto. Las mujeres preparaban alimentos para los trabajadores y los niños correteaban entre los cimientos, observando con admiración cómo sus padres contribuían a una obra tan grandiosa. Los ancianos narraban historias de los tiempos anteriores al diluvio, inspirando a las nuevas generaciones a soñar con un futuro aún más glorioso. La torre no solo era una estructura física, era un símbolo de esperanza y de la capacidad humana para superar cualquier desafío. La planificación y organización de la construcción fueron impresionantes. Se establecieron turnos para que el trabajo nunca cesara, y los trabajadores eran supervisados por maestros de obra que dirigían cada fase del proyecto con meticulosidad. La base de la torre se extendía ampliamente, asegurando que pudiera soportar el peso de la estructura que se alzaría hacia los cielos. Andamios de madera rodeaban la torre, permitiendo a los trabajadores subir y descender con los materiales necesarios. El sonido constante de los martillos, las voces de los hombres y el crepitar de los hornos llenaban el aire, creando una sinfonía de labor y progreso. Las familias que se habían trasladado a Sinar formaron una comunidad vibrante alrededor del proyecto. Se construyeron viviendas temporales, tiendas de campaña y chozas donde los trabajadores y sus familias podían descansar y vivir. Los mercados locales prosperaron, vendiendo alimentos, herramientas y otros bienes necesarios para mantener a la creciente población. Las mujeres se reunían en grupos para preparar comidas comunales, cocinando grandes calderos de guisos y horneando panes para alimentar a los hambrientos trabajadores. Las noches eran testigos de reuniones alrededor de hogueras, donde se compartían historias y se planeaba el trabajo del día siguiente. Los niños, ajenos a las dificultades y peligros del proyecto, jugaban alegremente alrededor de la construcción. Sus risas resonaban entre los cimientos y los andamios, y a menudo se les veía imitando a los trabajadores, levantando pequeños ladrillos y construyendo sus propias torres de juego. Los ancianos, guardianes de la memoria y la tradición, se sentaban en grupos, narrando relatos del pasado y enseñando a los jóvenes sobre la importancia de su obra.
Contaban historias de Noé y el diluvio, de la promesa de Dios y de la renovación de la tierra, inspirando a todos a ver la torre no solo como un edificio, sino como un símbolo de esperanza y perseverancia. La torre, con cada nueva sección añadida, se erigía imponente contra el horizonte, visible desde grandes distancias. Era un faro de la ambición humana, un testamento de lo que se podía lograr cuando la humanidad trabajaba unida hacia un objetivo común. Sin embargo, mientras la torre crecía, también lo hacía el orgullo de los constructores. La obra, que comenzó como un símbolo de unidad y propósito colectivo, lentamente se convirtió en un monumento a la arrogancia humana. Los líderes proclamaban que su torre sería un testimonio eterno de su grandeza, olvidando que su verdadera fortaleza residía en su humildad y en la cooperación que los había unido. A medida que la torre seguía su ascenso, la vida en la llanura de Sinar se tornaba cada vez más compleja y organizada. La logística de mantener una fuerza laboral tan grande requería una planificación meticulosa. Se establecieron almacenes para los ladrillos y el betún, y se crearon sistemas de transporte para mover los materiales desde los hornos hasta el sitio de construcción. Caravanas de carros tirados por bueyes transportaban provisiones y herramientas, mientras que las rutas bien definidas aseguraban un flujo constante de recursos necesarios para mantener el ritmo de trabajo. Los supervisores de obra, escogidos por su experiencia y habilidades, mantenían una vigilancia constante sobre cada detalle de la construcción. Se aseguraban de que los ladrillos fueran del tamaño y peso adecuados, que el betún se aplicara de manera uniforme y que cada ladrillo estuviera perfectamente alineado. Los arquitectos, con planos y modelos en mano, recorrían el sitio, ajustando y perfeccionando los diseños para garantizar que la torre se alzara con solidez y elegancia. Las noches en Sinar eran momentos de relativa calma y reflexión. Bajo el manto estrellado, los trabajadores se reunían alrededor de hogueras para descansar y recuperarse. Los fuegos ardían con intensidad, iluminando rostros cansados pero llenos de determinación. Las conversaciones fluían entre bocados de comida y sorbos de agua fresca. Hombres y mujeres compartían sus esperanzas y sueños, susurrando anhelos de ver la torre terminada y de cómo sus nombres serían recordados por generaciones futuras. Entretanto, la torre misma se alzaba imponente y majestuosa, una estructura que parecía desafiar las mismas leyes de la naturaleza. Cada nivel construido llevaba consigo el esfuerzo acumulado de miles de manos, cada ladrillo una prueba de la tenacidad humana. Los niveles superiores se adornaban con detalles arquitectónicos intrincados, grabados y relieves que narraban historias de su gente, sus triunfos y tribulaciones. Las escaleras de caracol y las rampas facilitaban el acceso a las alturas, permitiendo que los trabajadores continuaran su labor sin descanso. Sin embargo, con cada metro que la torre ascendía, también lo hacía el orgullo de aquellos que la construían. La obra, que inicialmente simbolizaba unidad y colaboración, comenzó a ser vista como un monumento a la superioridad y el desafío. Los líderes del proyecto proclamaban que su torre no solo tocaría el cielo, sino que demostraría que nada era imposible para el hombre. En su orgullo, los hombres empezaron a creer que podían alcanzar la divinidad misma, igualarse con los dioses y controlar su propio destino. Dios, observando desde lo alto, contemplaba el desarrollo con creciente preocupación. Desde su trono celestial, veía cómo la Torre de Babel se alzaba cada vez más alta, una obra colosal que no solo simbolizaba la capacidad de la humanidad para construir y crear, sino también su creciente soberbia y orgullo. La ambición desmedida de los hombres estaba distorsionando el propósito original de su existencia, alejándolos del camino de humildad y dependencia en lo divino que había sido establecido después del diluvio. El Señor observaba cómo la unidad que una vez los fortaleció y los ayudó a sobrevivir y prosperar, ahora se había transformado en una herramienta para alimentar su arrogancia y orgullo. En su búsqueda de grandeza y reconocimiento, los hombres habían comenzado a creer que podían alcanzar la inmortalidad y divinidad por sus propios medios. Esta soberbia amenazaba con desequilibrar la armonía del mundo que Dios había creado, desviando a la humanidad de su verdadero propósito de vivir en comunión con su Creador y respetar los límites establecidos por Él. Preocupado por el rumbo que estaba tomando la humanidad y con el deseo de corregir su camino, Dios decidió intervenir. Sabía que permitir que la torre se completara
y que los hombres siguieran por el sendero de la arrogancia solo los llevaría a una mayor autodestrucción, en un acto de justicia, pero también de misericordia. Decidió enseñarles una lección que jamás olvidarían, una que los recordaría su lugar en el vasto diseño divino. Descendiendo a la llanura de Sinar, Dios contempló de cerca la ciudad y la torre que los hombres habían construido. Observó el esfuerzo monumental, la dedicación y el ingenio que habían invertido en su obra. Sin embargo, también vio cómo estos logros estaban imbuidos de un orgullo malsano, una creencia errónea de que podían desafiar y superar al Creador. La unidad que una vez fue su mayor fortaleza, ahora era el vehículo de su mayor pecado, la soberbia. Decidido a preservar el equilibrio y recordarles su verdadera posición en el orden cósmico, Dios tomó una decisión definitiva. En un acto de divina justicia y misericordia, decidió confundir su lenguaje. Hasta ese momento, la comunicación había sido clara y eficiente. Una única lengua había facilitado la cooperación y el entendimiento entre todos los trabajadores. Con una sola acción, Dios fragmentó este lenguaje común en una multitud de dialectos. La confusión fue inmediata y profunda. La comunicación, que había sido el pilar de su colaboración, se convirtió en un caos de sonidos incomprensibles. Los hombres, que hasta ese momento habían trabajado en perfecta sincronía, ahora se miraban con desconcierto y frustración. Las órdenes y las instrucciones se transformaron en un galimatías indescifrable. Donde antes había cooperación, ahora había confusión y desorganización. Los supervisores gritaban mandatos que los obreros ya no podían entender, y los obreros respondían con palabras que los supervisores no podían comprender. La obra, que avanzaba a un ritmo impresionante, se detuvo abruptamente. El desconcierto que sobrevino a la llanura de Sinar fue inmediato y abrumador. Hasta entonces, la construcción de la torre había sido una sinfonía de coordinación perfecta. Órdenes claras, respuestas rápidas, movimientos sincronizados. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. La confusión se instaló como una densa niebla, envolviendo a cada trabajador, supervisor y habitante de la ciudad en un caos lingüístico sin precedentes. Un maestro de obra, conocido por su voz autoritaria y su habilidad para dirigir a cientos de trabajadores, levantó la mano para dar una orden. Pero las palabras que salieron de su boca eran desconocidas, un torrente de sonidos incomprensibles. Los obreros que lo rodeaban, esperando sus instrucciones, se miraron entre sí con ceños fruncidos y expresiones de desconcierto. Intentaron responder, pero sus palabras también eran incomprensibles, una mezcla de sílabas sin sentido. «Levanten más ladrillos», gritó un obrero en un dialecto que nunca antes había pronunciado. Sus compañeros lo miraron confundidos, algunos encogiéndose de hombros, otros gesticulando frenéticamente en un vano intento de entenderse. Los ladrillos, que antes pasaban de mano en una cadena eficiente, empezaron a amontonarse en el suelo, abandonados mientras los hombres intentaban desesperadamente comunicarse. Las mujeres, que preparaban alimentos en grandes calderos, se detuvieron en seco cuando intentaron hablar entre ellas. Las instrucciones para cocinar y distribuir la comida se perdieron en la babel de voces discordantes. Los niños, que jugaban alegremente entre los cimientos, dejaron de correr y reír, observando con asombro a los adultos que ahora gesticulaban y gritaban palabras sin sentido. Las risas y juegos se transformaron en un silencio tenso, roto solo por los intentos desesperados de sus padres por restablecer algún tipo de orden. Los supervisores, que habían sido pilares de liderazgo, se encontraron impotentes. Uno de ellos, tratando de organizar a su equipo, extendió los planos de la torre sobre una mesa improvisada. Señaló furiosamente las áreas que necesitaban atención, pero sus palabras eran ahora extrañas, ininteligibles. Los hombres a su alrededor miraban los planos, y luego se miraban entre sí, confundidos y frustrados. La falta de comunicación efectiva convirtió lo que había sido una operación fluida en un caos total. La torre, que había sido el centro de sus vidas y esfuerzos, quedó incompleta y silenciosa. El ruido constante de martillos y sierras cesó, reemplazado por el murmullo desconcertado de hombres y mujeres intentando, en vano, reconstruir su lenguaje común. Algunos comenzaron a gesticular salvajemente, usando sus manos y expresiones faciales
en un intento desesperado de transmitir sus pensamientos. Otros simplemente se sentaron, abatidos, reconociendo la magnitud de la interrupción divina. En poco tiempo, la desesperación dio paso a la resignación. Los grupos comenzaron a formarse naturalmente, basados en aquellos que podían entenderse entre sí, aunque de manera imperfecta. Estos grupos, pequeños y dispersos, empezaron a abandonar la llanura de Sinar. Cada grupo, llevando consigo su nuevo dialecto, se alejó en busca de nuevos lugares donde establecerse, dejando atrás la torre inconclusa como un monumento a su ambición frustrada y a la intervención divina. Los líderes, una vez visionarios, ahora se sentían derrotados y humillados. Habían creído que su unidad y capacidad los haría invencibles, pero habían olvidado que su verdadero poder radicaba en la humildad y la reverencia a su Creador. La dispersión de los hombres, cada uno con su nuevo idioma, marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. La Torre de Babel, erguida en la llanura de Sinar, quedó como un recordatorio eterno de la soberbia humana y la necesidad de reconocer y respetar los límites impuestos por Dios. Apreciados oyentes, así concluimos nuestra narración de la Torre de Babel, una historia que nos recuerda la importancia de la humildad y la dependencia de Dios en todo lo que hagamos. A través de este relato, vemos cómo la soberbia y la ambición desmedida pueden llevarnos por caminos de confusión y dispersión. Es vital recordar que nuestras mayores aspiraciones deben estar guiadas por la reverencia y el respeto hacia nuestro Creador, reconociendo siempre los límites que Él nos ha impuesto para nuestro propio bienestar. Llevemos esta lección a nuestras vidas diarias, buscando siempre trabajar en unidad y con humildad, conscientes de que nuestras verdaderas fortalezas provienen de nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de colaborar con respeto y amor hacia los demás. Si les ha gustado esta historia y quieren escuchar más relatos sagrados llenos de enseñanzas y sabiduría, no olviden darle un buen like a este video y suscribirse a nuestro canal Historias Sagradas. Activen también la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.